monjas peruanas rockeras son un éxito en YouTube y actuarán hoy frente al Papa Francisco en Ciudad Juárez, donde terminará su gira por México. Ayer en Michoacán, el sumo pontífice pidió a los obispos no resignarse ante el narcotráfico y a los jóvenes que mantengan viva la esperanza. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite. Este video de la canción Confía en Dios ya fue visto por más de 270.000 personas y causó buena impresión en los religiosos mexicanos, que enseguida invitaron al grupo rockero de monjas llamadas Siervas al acto que protagonizará el Papa Francisco hoy por la noche en la misa de despedida. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor, ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Las 12 monjas rockeras provienen de Perú y son seguidas por 30.000 personas en la red social Facebook. Eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha. Durante una multitudinaria misa en el estadio Venustiano Carranza de Michoacán, el sumo pontífice solicitó a los sacerdotes y monjas a no paralizarse ni resignarse ante la violencia y el narcotráfico. Y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. ¿Y qué le vas a hacer? La vida es así. Una resignación que nos paraliza. El Papa Francisco también emocionó a los jóvenes de la ciudad, una de las más violentas del país, y les dijo que Jesús nunca los invitaría a ser sicarios. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira y lo decimos de la mano de Jesús. Uno de los momentos incómodos que sintió el Santo Padre es cuando un seguidor lo estiró para recibir una bendición, haciéndolo casi caer sobre una persona en silla de ruedas. No seas egoísta, le dijo Francisco, visiblemente enojado. En su último día en la gira por México, Francisco se reunirá con presos en Ciudad Juárez.